Hola a todos. En este fascinante viaje exploraremos profecías bíblicas, desentrañando secretos divinos y descubriendo principios reveladores. Bienvenidos a una revelación esclarecedora sobre el fin de la era. Profecías bíblicas revelan mucho acerca del fin de la era. Pero para la mayoría de las personas, estas profecías pueden parecer vagas o incluso confusas. Bienvenidos a una presentación esclarecedora. En este video discutiremos 6 principios de la profecía bíblica. Primer principio: algunas profecías permanecerán secretas. El libro de Deuteronomio contiene 2 principios básicos para comprender y aplicar la profecía. Estos principios fueron dados a los hijos de Israel por Moisés. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Dios guarda secretos que no nos permite conocer, ya que solo pertenecen a Él. Sin embargo, hay verdades que Él ha elegido revelarnos, y en relación con estas revelaciones tenemos la responsabilidad de actuar, obedecer y permitir que tengan un impacto en nuestras vidas según el plan de Dios para nosotros. Un error común al mirar hacia el futuro es quedar tan intrigados con las cosas secretas que dejamos de obedecer las cosas reveladas que se nos han dado. Tomemos 2 ejemplos de profecías del Nuevo Testamento que ilustran cosas secretas y reveladas. Primero, un ejemplo de verdad revelada. Las palabras dadas por los ángeles a los discípulos mientras estaban en el Monte de los Olivos mirando hacia arriba después de que Jesús se fue al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Hechos 1:11. Esta es una verdad revelada que todos necesitamos conocer y que debería afectar nuestras vidas en muchas áreas. Ahora veamos una verdad secreta, algo que Dios no ha revelado y que no tenemos derecho a conocer, según lo declarado por Jesús mismo en el Evangelio de Marcos, cuando habló de varios signos y eventos cerca del fin de la era y su regreso a la tierra. Jesús dijo: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Marcos 13:32. El día y la hora exactos del regreso de Jesús a la tierra son desconocidos para cualquier ser en el universo, excepto para Dios el Padre. Incluso Jesús, quien es el Hijo de Dios, no sabe cuándo regresará, sino que espera la señal del Padre sobre ese asunto. Por eso, en los versículos que siguieron a esta declaración, Jesús advirtió a los discípulos con la parábola de estar alerta, ya que no saben cuándo llegará ese momento. Es como un hombre que se va, deja su casa y pone a sus siervos a cargo, cada uno con la tarea asignada, y le dice al que está a cargo de la puerta: «Mantened la vigilia, por tanto estad alerta, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, ya sea al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Si viene de repente, no dejéis que os encuentre durmiendo. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad». Marcos 13:33-37. En esta historia, el amo dejó a sus siervos con tareas asignadas. Enfóquense en la tarea que les ha sido asignada. Segundo principio: la profecía se da por una razón. Deuteronomio 29 nos informa que la verdad nos ha sido revelada para que podamos ponerla en práctica. Como se indica en el verso 29, el propósito de la profecía bíblica no es solo hacernos más sabios, sino darnos cosas que hacer. La revelación está condicionada a la obediencia. Si no obedecemos, Dios no nos mostrará más. Necesitamos caminar en la fe, incluso a medida que se revela más. Tercer principio: la profecía se da para un tiempo y situación específicos.
Muchas profecías se relacionan con un tiempo y situación específicos, y antes de ese punto es posible que no podamos entender su significado. En Jeremías 30, por ejemplo, tenemos una profecía específica sobre la restauración de Israel a su propia tierra. Las profecías solo se comprenden cuando llega el momento apropiado. Cuarto principio: la profecía se da para guiarnos. Otro propósito importante de las profecías bíblicas es guiarnos en lo que debemos hacer y no hacer. Las profecías nos dan directrices. Las personas que no conocen la profecía bíblica pueden perder tiempo tratando de lograr algo que nunca ocurrirá, porque Dios ya lo ha declarado. Un ejemplo de esto se revela en Mateo 24, 19, 20, versículos que se aplican a la situación después de que los judíos han regresado a su tierra. Quinto principio: las profecías significan lo que dicen. Las profecías son claras en su significado. No debemos tratar de cambiar o forzar su cumplimiento. Si Dios dice que algo sucederá, sería inútil orar para que no suceda. Sin embargo, podemos discernir los parámetros de las profecías y orar en consecuencia. Pueden ser muy literales. Por ejemplo, en cuanto a la profecía sobre la primera venida de Jesús, cada una de ellas se cumplió literalmente. Jesús nació de una manera literal, en Belén literalmente. Jesús fue llamado literalmente de Egipto. Jesús fue crucificado literalmente. No hubo nada de oráculo al respecto. Murió literalmente y gracias a Dios resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo literalmente. Todas las profecías relacionadas con la primera aparición de Jesús se han cumplido literalmente. No hay precedente para interpretar una profecía literalmente de manera alegórica o de alguna otra manera que no sea el significado natural y claro de las palabras. Sin embargo, algunas profecías son alegóricas y es legítimo interpretarlas de esa manera. Nadie supone, por ejemplo, que el rey de Grecia era una cabra o que el rey de Persia era un carnero. Conocemos esas imágenes como alegóricas. Sexto principio: Dios tiene total supremacía y serenidad y es totalmente justo. Podemos estar seguros al mirar las profecías del fin de los tiempos de que Él nunca ha dicho nada que no sea verdad y nunca ha cometido un error en nuestras vidas. Podemos sentir que lo ha hecho, pero Dios no lo ha hecho. Dios es absolutamente justo, revela cosas para que las hagamos y si no lo hacemos, no nos revelará más. Algunas profecías se dan para un tiempo específico y no se entenderán hasta que llegue ese momento. La profecía a menudo se da para evitar acciones y oraciones equivocadas. Si Dios ha dicho que algo sucederá, sucederá. Si ha dicho que algo no sucederá, no sucederá. Siempre debemos reconocer y someternos a la total soberanía de Dios. No leo la Biblia para corregir la ética de Dios, algo que mucha gente hace.